Saludos y muy buen día tengan todos. Se dirige el licenciado Eduardo González Álvarez, secretario ejecutivo de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos Alcantarillados. Hoy, lunes 26 de enero de 2026, se celebra la reunión ordinaria de la Junta de Gobierno de la Autoridad. Participan en esta reunión los siguientes miembros de la Junta: licenciado Héctor J. del Río Jiménez, presidente; licenciado Rafael López Soler; licenciado Javier Bayón Torres; ingeniero Iván López Báez; la señora Verónica Rodríguez Irizarry, directora ejecutiva de la Asociación de Alcaldes; y el señor Ángel Morales Vázquez, director ejecutivo de la Federación de Alcaldes, quien participa mediante videoconferencia, y le pedimos por favor que se identifique para el presente. Ángel Morales Vázquez, director ejecutivo de la Federación de Alcaldes, presente de manera virtual. Muchas gracias, muchas gracias. Previamente se ha excusado de participar la licenciada Rita González Montalvo, representante de la AFAP. Por otro lado, comparece el ingeniero Luis R. González Delgado, presidente ejecutivo de esta corporación pública, así como otros miembros del equipo gerencial ejecutivo. Siendo las 11:09 de la mañana, certifico la constitución del quórum con la participación de 6 miembros de la Junta. Tiene la palabra, señor presidente. Muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar nuestros trabajos para el día de hoy. El primer tema para discusión y decisión es la solicitud de autorización para la implementación del nuevo plan de clasificación y retribución efectivo el 23 de octubre del 2025, conforme aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal el pasado 29 de diciembre del 2025. El tema va a estar a cargo de nuestra vicepresidenta de Administración, la señora Karin del Valle Gregory. Muy buenas tardes a todos. Para efectos de récord me acompaña la licenciada Erika Berríos, Mariana Bartok, Alexander López y el director de Recursos Humanos, Juan Ramos. El plan de clasificación y retribución de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados fue aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal el pasado 29 de diciembre. Este plan viene, ¿verdad?, como una petición por parte de la Junta para atender las escalas salariales y los perfiles de los empleados de servicio de carrera de la autoridad, entiéndase empleados gerenciales, empleados de la IEPA, del Hermandad Independiente de Empleados Profesionales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y los compañeros de la Unión Independiente Auténtica. Para dar un poco de contexto, cómo surge esta segunda fase del plan, entendiéndose que en el año 2022 se implementó una primera fase. En el año 2023, la autoridad contrata a la firma Meléndez Bravo, ¿verdad?, como una exigencia de parte de la Junta de Supervisión Fiscal para atemperar los salarios de los empleados a la realidad actual del mercado. En aquella ocasión, la firma Meléndez Bravo hizo una revisión de los perfiles de las escalas salariales que estuvieron contenidas bajo un plan que se presentó a la Junta de Supervisión Fiscal en noviembre del 2024. Para el año 2025, ¿verdad?, en marzo específicamente, entra la nueva gerencia bajo, ¿verdad?, la expectativa de que en cualquier momento la Junta de Supervisión Fiscal iba a tomar postura sobre el plan sometido por la pasada gerencia. Sin embargo, no es hasta finales de mayo del 2025 que la Junta de Supervisión Fiscal se comunica e indica que el plan que había sido presentado en noviembre del 2024, los salarios estaban, ¿verdad?, acorde a la realidad del 2022. Por lo tanto, ellos solicitan a la nueva gerencia hacer una revisión de esas escalas atemperados a la realidad efectiva el 1 de julio del 2025. Así que el 5 de junio del 2025 ¿verdad?, nos reunimos con la Junta de Supervisión Fiscal, se establecen los parámetros de esta nueva revisión y a partir de julio del 2025 se comienza la revisión de este plan, ¿verdad?, a petición de la Junta. Este plan tenía una fecha, para presentarse, que era el 30 de septiembre del 2025. Por lo tanto, la autoridad entró en ese proceso de revisarlo, ¿verdad? Paralelamente, pues la autoridad también, el grupo ejecutivo, abrió un poco el diálogo con los gremios para conocer sus preocupaciones relacionadas al plan que se había presentado en el 2024. Finalmente, el 15 de octubre del 2025, la autoridad presenta a la Junta de Supervisión Fiscal el nuevo plan revisado.
Voy a dejar ahora a la licenciada Erika Berríos para que brinde un poco más de información sobre cómo fue el proceso de esta nueva revisión de las escalas, específicamente las escalas, que fueron comprendidas en este nuevo plan que se presentó en octubre del 2025. Bueno, buenos días a Y todos. que ya fue aprobado Y que fue aprobado finalmente el 29 de diciembre del por 2025 la Junta de Supervisión Con la Junta de Fiscal. Supervisión y nos Fiscal. están trayendo hoy. para la aprobación de la Junta de Gobierno de la Autoridad. Vale. Buenos días a todos. Para propósitos de contextualizar lo que fue los desarrollos de ambos borradores del plan de clasificación y retribución que la autoridad sometió a la Junta de Supervisión Fiscal, es importante establecer que los criterios y los requisitos para desarrollar dichos planes fueron establecidos por la Junta de Supervisión Fiscal. Uno de los requisitos que estableció la Junta de Supervisión Fiscal fue que el plan de clasificación y retribución estuviera alineado con lo que era el PCR del gobierno central, que es el plan de clasificación del gobierno central, y con el Civil Service Reform, que es verdad el fundamento principal de los recursos humanos del gobierno central y distintas entidades gubernamentales. La Junta de Supervisión Fiscal, para el borrador inicial que se sometió en noviembre de 2024, como comentó la señora del Valle, era que se utilizara como punto de partida las comparables de la OATRH, que la autoridad cogiera sus clases de puestos y los comparara con las clases de puestos de OATRH, y en todos aquellos en que hubiera comparables se asignara la escala salarial que tenían esos puestos en la OATRH. Esto para facilitar el principio de movilidad que le aplica la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado con relación al gobierno central. Cuando no hubiera comparable con la Junta con las clases de puestos de OATRH, la autoridad venía llamada a verificar la data del mercado o a establecer las clases, ¿verdad? La estructura retributiva de cada clase de acuerdo a la estructura organizacional de la autoridad. Criterios establecidos por la Junta de Supervisión Fiscal, y llamó la atención de esta Junta al Exhibit F del memorando que se sometió por la gerencia. Es una carta de la Junta de Supervisión Fiscal de 7 de octubre del 2024, previo a que se presentara el primer borrador. La Junta estableció qué podía hacer y qué no debía hacer la autoridad para someterle el plan de clasificación de forma tal que ellos lo pudieran evaluar. En primer lugar, solicitaron que solo iban a recibir aumentos salariales los empleados cuyo salario estuviera por debajo del mínimo de la nueva escala que se presentara, y que cualquier aumento salarial que se le diera a los empleados prospectivamente tenía que estar basado y fundamentado en su desempeño. Hay que implementar también un mecanismo de evaluación para poder otorgar esos aumentos salariales luego de la implementación del plan de clasificación. La Junta de Supervisión Fiscal estableció en esa carta del 7 de octubre del 2024 que no se podía incluir en el plan de clasificación mínimos garantizados o asignación de salarios por encima del mínimo de la nueva escala asignada, salvo puestos clasificados como hot job. El concepto de hot job para la Junta de Supervisión Fiscal requiere que se establezca los puestos que son de difícil reclutamiento con evidencia, ¿verdad?, de los esfuerzos realizados para poder clasificarlos como hot job. Y eso autorizaría a la gerencia a asignar no el mínimo de la escala a los empleados en dichos puestos, sino un % mayor que pudiera ser la mediana o el punto medio de la escala, siempre y cuando la autoridad tuviera la data. En el 2024, el plan de clasificación el borrador que se sometió, establecía ya unos puestos que se habían identificado como hot job, pero no se presentó la data y la prueba de los esfuerzos de reclutamiento, porque la realidad es que no se estaban haciendo necesariamente convocatorias para esos puestos, por otras razones. Así que la Junta de Supervisión Fiscal, cuando en junio, en esa reunión que sostuvo con la gerencia, indicando que era necesario revisar las escalas de los puestos, la Junta indica que para poder clasificar un puesto hot job tenía que presentarse la evidencia para así justificarlo. En pantalla tienen un comparativo de lo que se sometió en el 2024 para el grupo de gerenciales y lo que se terminó sometiendo en el 2025. No voy a entrar en el detalle, pero en esencia el aumento promedio anual estimado
para los empleados del equipo del grupo gerencial y que un 83% en ese momento recibiría aumento, era de aproximadamente $7,000, $7,300. Para el grupo de gerenciales en el PCR que se sometió en el 2025, cuando digo PCR es Plan de Clasificación y Retribución, el aumento promedio anual estimado era de $8,175 y el número de empleados impactados era alrededor de un 85%. Así que el PCR del 2025 y con la revisión de las nuevas escalas conforme a los requisitos establecidos por la Junta, que era que se buscara la data del mercado al 1 de julio del 2025, específicamente autorizó a la autoridad a utilizar la data del Economic Research Institute, pues con esa revisión, un mayor % de empleados gerenciales recibirían ajustes y un mayor, ¿verdad?, aumento también fue el resultado. En pantalla tienen ahora el comparativo de empleados del grupo IEPA. En esencia, en el 2024, un 57% de los empleados hubieran recibido ajustes. En el 2025, un 63% de los empleados IEPA estarían recibiendo un ajuste. El costo aproximado o el aumento aproximado por empleado en el 2024 era $9,000 y en el 2025 $10,000. En pantalla tienen ahora el comparativo en cuanto al grupo de la UIA. En el 2024 un 54% de los empleados hubieran recibido un ajuste salarial. En el 2025 se logró que un 68% de los empleados del grupo de la UIA reciban un impacto salarial promedio de $4,655. En esencia, ese es el resumen de las comparativas de los dos borradores que se sometieron a la Junta de Supervisión Fiscal. El que terminan aprobando es obviamente el del 2025. Así que la Junta de Supervisión Fiscal autorizó a la autoridad a implementar, ¿verdad?, el plan de clasificación sujeto a las condiciones establecidas ya en la carta del 7 de octubre del 2024 y además solicitó que se establecieran una guía de retribución o de compensación consonas con lo que son el Civil Service Reform y las guías de implementación que va a ser la OATRH que estarán publicando próximamente. La Junta de Supervisión Fiscal, como mencionó la señora del Valle, aprobó este plan de clasificación efectivo el 23 de octubre de 2025. Ahora vamos a hablar de los próximos pasos. Hay dos elementos bien importantes que constituyen los próximos pasos de la autoridad en cuanto al plan de clasificación. Uno de ellos es la creación o, ¿verdad?, preparación de un plan de evaluación, un método de evaluación para los empleados, dado, ¿verdad?, el caso de que ellos en sus comunicaciones han estipulado que los aumentos salariales tienen que estar debidamente justificados a través de un método de evaluación. Por lo tanto, la autoridad se mueve una vez este plan de clasificación sea aprobado por la Junta de Gobierno a comenzar con esa metodología de evaluación de los empleados. Y al mismo tiempo la Junta de Supervisión Fiscal nos ha requerido que se revise el plan de clasificación de los empleados de confianza. ¿Verdad? Eso es un proceso que también en los próximos meses la autoridad estará atendiendo, ¿verdad?, para cumplir con la exigencia de la Junta de Supervisión Fiscal. Además, dentro de los próximos pasos, una vez aprobado este plan, es las reuniones inmediatas con los compañeros de la IEPA y de la UIA. ¿Vas a mencionar algo, Erika? No, precisamente eso, que es importante que la Junta de Supervisión Fiscal, ya en su carta del 7 de octubre del 2024, indicó que una vez ellos aprobaran el plan, entonces la autoridad debía sentarse con los grupos UIA y IEPA para negociar el proceso de implementación de dichos planes, porque hay asuntos que hay que discutir con dichos gremios. Así que con el grupo gerencial pudiera implementarse más inmediatamente, con el grupo IEPA y el grupo UIA habría que sentarse con ellos y ya hay reuniones programadas. Excelente. Por lo tanto, y a modo de resumen, ¿verdad?, nuestra petición a la Junta de Gobierno es
aprobar el nuevo plan de clasificación y retribución sometido a la Junta de Supervisión Fiscal y aprobado por dicha entidad el 29 de diciembre del 2025 para los empleados activos al momento de su implementación. Este plan de clasificación y retribución tendrá efectividad a partir del 23 de octubre del 2025. La implementación no podrá exceder los estimados de impacto presupuestario sometidos y aprobados por esta Junta de Gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal. Además, autorizará a la gerencia ejecutiva a implementar el nuevo plan de clasificación para el grupo de empleados gerenciales tan pronto administrativamente ello sea posible durante el mes de febrero del 2026. Y finalmente, autorizará a la gerencia ejecutiva a iniciar conversaciones con la UIA y la IEPA con relación al proceso de implementación de los planes de sus respectivos grupos conforme a los parámetros establecidos por la Junta de Supervisión Fiscal en su carta del 7 de octubre del 2024. Perfecto. Hago constar que esto, ¿verdad? Este tema lo discutimos un poco más en detalle en un comité de contratos y asuntos laborables. Y así es que ahora pues abrimos el piso para cualquier pregunta o comentario de alguno de los compañeros. Yo tengo varias observaciones que son muy importantes, ¿verdad? Que la gente lo pueda tener esa información. Comenzando con el tema de las evaluaciones que se le van a hacer a los empleados. ¿Cuándo estarían listas y qué presupuesto estaría disponible para poderle dar aumento si las evaluaciones son favorables? En términos del método de evaluación, nosotros vamos a comenzar una vez se implemente el plan, ¿verdad? Tengamos la aprobación, vamos a estar ¿verdad? En posición de hacer esa evaluación, cuánto tiempo nos tomaría, nuestro, ¿verdad? Es trabajarlo durante estos próximos 3 meses, tener esa metodología y entonces poder hacer el presupuesto y poderles informar próximamente. Pero van a hacer presupuesto después de hacer las guías de evaluación. Las guías de evaluación se van a hacer para evaluaciones anuales. O sea, nosotros vamos a comenzar a implementar el plan y no es quizás hasta el próximo año que se comienza con el proceso de evaluaciones. Pero primero tenemos que diseñarlo porque es una petición de la Junta. Sí, es una petición de la Junta, pero es bien importante llevar a la Junta también el presupuesto que tenemos disponible en la autoridad para eso, ¿verdad? Y tener claro a los empleados, que sé que muchos nos están viendo, que ellos tengan claro que aunque muchos tengan más de 25 años de experiencia y de expertise y de todo lo más importante que necesita la autoridad, que posiblemente hoy no van a beneficiarse de un aumento porque pues la escala los mantiene, o sea, lo que va a hacer es que a los nuevos le va a dar la misma cantidad de dinero que llevan desde hace tiempo otros empleados. Que sepan que esas evaluaciones están en proceso de realizarse, que ya aprobadas las evaluaciones por la Junta de Supervisión Fiscal van a pasar a la Junta de Gobierno de Acueducto, pero es importante que nosotros sepamos antes de evaluar cuánto presupuesto hay disponible para eso y que no le creemos falsas expectativas a esos empleados de que van a posiblemente a tener un aumento después de una buena evaluación y que realmente tengamos el dinero para entonces sustentar eso. Es importante que se deje saber cuándo estaría disponible esas evaluaciones, cuándo se le estarían presentando a la Junta y ya después de aprobadas por la Junta de Supervisión y aprobadas por nosotros, cuándo se empezaría. Si es en 3 meses, estoy estimando que la Junta pueda aprobarlo 3 meses adicionales. Entiendo que la primera evaluación entonces sería en el 2026. Bueno, esa es nuestra expectativa. Tenemos que terminar este proceso de aprobación para entonces nosotros sentarnos y poder trabajar con la metodología. Ok, pero antes de eso es importante saber el dinero, el presupuesto. Entonces, en cuanto a los empleados de confianza, la Junta peticionó esa clasificación. Mi recomendación, como parte de la Junta y como puertorriqueña, es que ese dinero se debe utilizar de la mejor manera. Se deben permanecer esos salarios que tienen los empleados de confianza, que como sabemos son libre selección, libre remoción, duran 4 años, posiblemente 8, depende cuál sea el gobierno en el poder, pero que lo que se debería hacer con ese dinero es presentarle una buena propuesta a la Junta de Supervisión Fiscal para tenerlo stand-by para estos empleados que están dando diariamente la milla extra por Acueducto y por Puerto Rico, que son empleados regulares, que son empleados que están con nosotros todos, llevan más de 20, 25 años sin recibir un aumento, que entonces puedan tenerlo disponible para esas evaluaciones. Luego de esas evaluaciones puedan entonces tener ese aumento basado en su efectividad, en su empleo, ¿verdad? Obviamente nosotros vamos a estar bien pendientes de cuáles van a ser esos aumentos y que sean delineados al poco aumento que se está dando, obviamente por la escala salarial a estos empleados actualmente, ¿verdad? Pues no queremos ver que de repente a nuestros empleados que llevan tanto tiempo aquí se le está aumentando $1, $2
por la escala salarial, no por aumento, ¿verdad? Porque así lo solicita la Junta, pero que lo que le presentemos a la Junta no sean aumentos exorbitantes en temas de empleados de confianza. Así que eso es bien importante, que ustedes sepan, todos los que nos están viendo, que vamos a estar bien pendientes a ese asunto. Vamos a estar manteniéndolos súper informados con esto, porque obviamente se necesita equidad con todos, especialmente con los empleados que están dando la milla extra todos los días en sus diferentes posiciones. Yo estoy de acuerdo con la compañera, y lo bueno de estos procedimientos es que se busca la data de lo que sean las comparables en las distintas posiciones, para precisamente hacerle justicia al 100% de los empleados. Con este plan, entiendo que el % de empleados que se afectan positivamente es cerca de más de un 70%. Así es que yo creo que estamos todos de acuerdo con lo que expresó la compañera, ¿verdad? Y siempre protegiendo al empleado de carrera, que es en realidad, ¿verdad? Los que llevan el tiempo y los que están siempre, no importa lo que pase. ¿Alguna otra pregunta, observación? Bueno, pues yo creo que, ¿verdad?, que habiendo visto desde el 2022 todo el proceso que se ha llevado y el haber logrado, ¿verdad?, que pues, la Junta de Supervisión Fiscal aprobase algo que sí va a resultar de beneficio, pues presento la moción según la resolución o los 3 puntos que se leyeron anteriormente, para que puedan implementar el plan y también comenzar las conversaciones con los gremios sobre cómo va a ser la implementación. Le pregunto, tengo otra duda, perdone, presidente. Sí. Los empleados habían diferentes posiciones. Esto para la gente que no entiende mucho de lo técnico. Hay diferentes posiciones en la autoridad. Muchas de ellas ahora se van a fusionar. Para consolidar. Algunas. O sea, las funciones. Algunas posiciones las funciones se van a fusionar en un puesto. Y se le va a pagar esa cantidad basada en el salario que ya ustedes le presentaron a la Junta. ¿Con nuevas responsabilidades o las mismas? No necesariamente. Una cosa es consolidar y otra cosa es fusionar. En este caso, lo que contempla el plan son consolidaciones, puestos que hacen básicamente lo mismo, pero se llaman distintos, ¿verdad? Por razones históricas que no necesariamente vale la pena entrar en el detalle, pues ahora se van a llamar de una sola forma. Igual se corrigieron nombres de puestos, pero en términos de fusiones no van a tener mayores responsabilidades esos empleados. Las consolidaciones no contemplan mayores, son las mismas responsabilidades en un nombre distinto de puesto. Pero hago la aclaración, porque una cosa, ¿verdad? Los perfiles de puestos del 2007 obviamente requerían mucha revisión en términos de tareas, porque las realidades del 2022-23, cuando Meléndez Bravo comenzó a ver esos perfiles, pues son bien diferentes, ¿verdad? Hay asuntos tecnológicos que había que atender en esos perfiles. Así que si uno se lee un perfil versus otro, pues puede leer distinto, pero es para temperarlo a las realidades que esos empleados hacen hoy día. No sé si me explico. Sí, exacto. Esos $2 que posiblemente van a tener de aumento como un mal llamado justicia salarial, significa que van a tener posiblemente, basado en los tiempos que estamos, mayores responsabilidades. No, para estar claro, lo que están llevando a cabo hoy es lo que van a continuar haciendo. Okay. No son diferentes. No más. No más. O sea, ningún empleado puede decir que le añadieron más tareas. Es correcto. Lo que están conversando es que hoy quizás se están haciendo trabajos en ciertas áreas que cuando ves el plan del 2007... o sea, estamos atemperando la realidad, en otras palabras. Perfecto. Estamos llevándolo todo a la realidad para entonces partir de aquí hacia adelante. Y estamos claros que obviamente no es una justicia salarial, que básicamente nuestros empleados necesitan más, el gobierno necesita más para ofrecerle al país, y qué mejor que los empleados que están todos los días trabajando por el bienestar de todos los puertorriqueños para tener un mejor incentivo o un mejor aumento salarial, que no es aumento, ya ustedes saben, pero justicia salarial no es. Pero ya teniendo eso claro, podemos continuar entonces con ¿Algo la más que añadir? Ok, pues... A base de la moción que presentó el señor presidente, la segunda. Vale, no habiendo objeciones, queda aprobada según presentada.
Pasemos entonces al próximo tema en la agenda, es la solicitud de autorización para contratación de servicios profesionales de la firma Nexstar para apoyo de recursos especializados en sistemas de información a cargo del señor Ángel Machado, nuestro director de sistemas de información. Compañero. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Un breve resumen, ¿verdad?, de los antecedentes de este contrato. La autoridad enfrenta un alto volumen de proyectos tecnológicos estratégicos y una limitación de recursos internos especializados, ¿verdad? Esta situación no es única de la autoridad de acueductos y alcantarillado, ocurre alrededor de otras agencias de gobierno y empresas privadas donde los recursos con expertise tecnológico están bien limitados en el mercado laboral. Por eso la autoridad, ¿verdad?, llevamos utilizando esta estrategia de contratar recursos outsource, que ha sido muy benéfica para la AAA porque hemos logrado muy buenos precios, muy buenos costos en el mercado y hemos logrado llevar a cabo proyectos tecnológicos que han logrado automatizar procesos y traer mucha eficiencia dentro de la autoridad. Básicamente las áreas críticas a reforzar son las de servidores y virtualización, bases de datos, Oracle y SQL, redes y telecomunicaciones, seguridad informática, ¿verdad? Es un tema bien importante para la autoridad, el cual lo hemos reforzado de manera drástica, y aplicaciones empresariales. Los objetivos del RFP fueron garantizar la continuidad operacional, reducir riesgos tecnológicos, acelerar proyectos de modernización y cumplir con requisitos de PRITS y mejores prácticas. Puntos clave del proceso. El RFP se publicó el 25 de junio del 2025. La recepción de propuestas fue el 1 de agosto del 2025. Recibimos propuestas de 3 compañías. Una fue ItSteps LLC, C2S Consulting y Nexstar Technologies. La evaluación realizada por el Comité Técnico de Sistemas de Información conforme a sección 3 y 4 del documento de RFP. Requerimientos técnicos, funcionales y económicos. Los hallazgos principales. ITSTEP y C2S tuvieron un enfoque mayormente consultivo, no alineado con el modelo de outsourcing requerido. El modelo de outsourcing se diferencia del modelo de consultoría porque el consultor pasa a ser parte de nuestro equipo del Departamento de Sistemas de Información y nos atiende, ¿verdad?, atiende nuestras necesidades de manera exclusiva. Y eso nos ha generado muy buenos resultados porque el consultor aprende y conoce mucho más de la forma de operar de la AAA y nos genera mucho beneficio en costo también, que están llamando consultores que tienen que llegar, empezar a empaparse de la situación, empezar a empaparse de cómo la autoridad opera antes de resolver un problema. El tener ese modelo de outsourcing ha sido muy benéfico. Hallazgos principales, ITSTEP y C2S, enfoque mayormente consultivo, no alineado al modelo de outsourcing requerido, y Nexstar Technology tuvo un entendimiento claro de la necesidad institucional, modelo de recursos dedicados, que es lo que buscamos, cumplimiento total de los requerimientos, sin costos ni tiempo de transición, ¿verdad?, porque la compañía Nexstar lleva ya tiempo brindando este servicio para la AAA. Y esto conlleva un menor riesgo operacional. Resultado, Nexstar obtuvo la puntuación más alta en la evaluación técnica y económica. También nos propuso unos precios mucho más agresivos. Ese es el resumen de la evaluación económica. Son 8 los recursos especializados que nosotros pretendemos contratar mediante este proceso. Hicimos un desglose de las propuestas de los 3 participantes, siendo Nexstar, como pueden ver en la columna del centro, la que presentó los precios más agresivos y beneficiosos para la AAA. Si hay preguntas en este slide. No. Mi pregunta viene más, entiendo, ¿verdad?, con nuestra infraestructura tecnológica y demás, que siempre va a ser necesario, vamos, estas figuras donde tienen un conocimiento más técnico, pero, Sí. pero ¿en qué parte, ¿verdad?, del plan hay una parte de entrenamiento o de transferencia de conocimiento a nuestros empleados para que
en el tiempo podamos internamente estar teniendo recursos más sólidos en estas áreas y tratar de ir minimizando entonces esa necesidad de externo, que sé que es común en la industria como tal, porque nosotros no somos una compañía de tecnología, ¿verdad? Sí. Pero para El RFP no especifica, ¿verdad?, un requisito de knowledge transfer entre la compañía y la autoridad. Pero estos recursos vienen a formar parte de nuestro equipo e interactúan diariamente con nuestro equipo y de manera natural ocurre, ¿verdad?, esa evolución en conocimiento entre los empleados de la AAA y estos recursos, ¿verdad?, que están aquí con nosotros. No hay un requisito explícito de knowledge transfer, aunque sí es algo que muy bien yo puedo solicitarlo a la compañía y no creo que haya ningún tipo de problema con eso. Pero no incluimos un requisito explícito de knowledge transfer. y en los recursos había un requisito de que tengan cierto nivel de educación, Sí, preparación, ingenieros, títulos. Sí, los requisitos fueron establecidos en el RFP y cada uno de los participantes tuvo que presentar ¿verdad?, una especie de resumen o bio de los recursos que estaban presentando para ser comparados. También hay una comparación sobre eso. Dale el próximo slide, Santos. No sé si la incluí en la presentación, pero está en el documento del informe del comité evaluador. Se desglosa, ¿verdad?, esa comparación de los recursos presentados. Lo pueden ver en la página esta es la página 5 en adelante. En la 1.7, credenciales del personal asignado al proyecto. El proyecto suministra los resúmenes del personal asignado a los servicios donde se refleja su experiencia en servicios similares y evidencia de licencia. Requisito 1.7 de la página 5. Y fueron evaluados. Perfecto. La página 5 del documento de informe del comité evaluador. Pero nos llevamos la sugerencia de tener esta transmisión de roles en cada uno de los componentes para ver de qué manera podemos empezar a identificar personas internas que puedan estar aptas y hábiles para que en algún futuro podamos entonces hacerlo internamente. ¿Verdad? A mediano plazo, ¿verdad? Porque Sí, no. lleva Todo es un proceso, pero sí, Sí. no corto, pero a mediano o a largo plazo sí. Yo voy a aprovechar, ¿verdad?, la coyuntura. Hay una situación con sistemas de información y es relacionado a los entrenamientos, ¿verdad? Los entrenamientos en sistemas de información, todos sabemos que son bien caros y al mismo tiempo tenemos una limitación legal de nosotros poder establecer ese tipo de adiestramiento, porque hay la oficina de personal del gobierno de Puerto Rico limita, ¿verdad?, este tipo de adiestramiento. Hay que ir a la OPR, hay que hacer un proceso burocrático bien complejo que no creo que no está tan atemperado, ¿verdad?, con estos entrenamientos de tecnología que nosotros necesitamos para nuestro personal. Estas compañías privadas funcionan de manera inversa. Para ellos el adiestramiento de este personal es continuo. Y a ellos se les hace mucho más fácil desarrollar este personal que a nosotros desarrollar nuestros empleados. Así que sí, es un tema que lo hemos tratado dentro del departamento y sí hemos logrado adiestramientos tecnológicos, pero no son tan sencillos de lograr debido a los costos y la complejidad burocrática. Sí, no, lo sé y por eso mismo pues el pedido es ese, es que traten de que los empleados pues se nutran entonces del conocimiento de los Sí, es algo que ocurre de manera orgánica y sí, lo vamos a atender, pero no fue un requisito del RFP, pero definitivamente es una excelente idea. Estos fueron los precios, yendo al costo oral promedio, ¿verdad?, porque sabemos que tenemos meses más largos y más cortos. El costo mensual promedio establecido por NetSAC por los 8 recursos es de $739,56, comparado, ¿verdad?, con las propuestas de C2S Consulting de $1,453,200 y de eSteps de $963,264. Entendemos que logramos un muy buen negocio para la autoridad. Próximo slide.
Recomendación del comité y solicitud de autorización. Puntos clave. El comité técnico recomendó formalmente a Nexar Technologies Inc., informado el informe fechado el 21 de noviembre del 2025, términos principales del contrato, duración 3 años, opción de 1 año adicional, sujeto a evaluación y disponibilidad presupuestaria. Eso sería bajo los mismos términos y condiciones, y el monto máximo por estos 3 años sería de 2.217.168. Beneficios clave para la autoridad: estabilidad operacional, recursos especializados dedicados, optimización de costos, cumplimiento regulatorio y técnico. Y solicitamos a la Junta de Gobierno tomar conocimiento del proceso seguido y autorizar a la administración a formalizar y firmar el contrato conforme a la recomendación del comité. Tenemos preguntas, comentarios, compañeros. Pues perfecto, yo por mi parte no tengo preguntas adicionales. Presento la moción para que se apruebe según presentado. Muchas gracias. La asignación. Sí. Asignación. Y podemos ir creando nuestro propio currículo, si lo quieren ver de esa manera, aun cuando sea... Mira, yo vengo del área técnica y ¿verdad? Eso ha sido mi trabajo por muchos años. Y este tema de los adiestramientos continuos en tecnología es un tema bien importante para nosotros. Se está cambiando todo el tiempo. Sí, porque lo que tú aprendiste este año, ya el año que viene lo cambiamos. Ahora mismo estamos evolucionando en varias tecnologías y es muy necesario. Lo llevo y lo atendemos. Creo que el gobierno debe buscar la manera de simplificar esos procesos burocráticos en esa área. ¿Y PRITS no colabora con la agencia como acueducto? Sí, ellos sí tienen adiestramiento, son muy buenos, nosotros sí los tomamos, pero al nivel que nosotros necesitamos, como esto, no. Por ejemplo, un adiestramiento para tú lograr un nivel de un database administrator en Oracle, fácilmente te puede salir en $10,000-15,000. No, y ese tipo de adiestramiento no es lo que brinda PRITS. Me llevó dos iniciativas. Buscar la manera de una apertura para ver cómo estos adiestramientos se pueden dar y cómo podemos hacer con la agencia reguladora, como mencionó Machado, y la apertura de ver cómo entonces comenzamos con esta transición de conocimiento hacia el personal plaza. Vale, 1,000,000 de gracias. Bueno, pues el próximo tema en la agenda es la solicitud de autorización para enmendar el acuerdo de financiamiento con el Fondo Rotatorio Estatal de Agua Limpia, aprobado en virtud de la resolución número 3161 del 21 de abril del 2020. Esto va a estar a cargo de nuestro director de finanzas, Alexander López. Pero antes de comenzar, compañeros, si alguien, ¿verdad?, quiere continuar su día y ya han terminado sus temas, quedan debidamente excusados. Si no, pues invitados a quedarse de igual manera. Adelante. Buenos días a todos. En esta parte, Mariana nos va a estar presentando el cambio del préstamo. Buenos días a todos. Hoy les traemos para su consideración la aprobación de una enmienda a un acuerdo de financiamiento con el Fondo Rotatorio Estatal de Aguas Limpias, que lo conocemos como Clean Water State Revolving Fund. Se había firmado en agosto del 2029 un acuerdo por la cual nos otorgaron 158.6 millones en su momento para el financiamiento de ciertos proyectos. En conversaciones con Recursos Naturales, ellos identificaron 6 millones en fondos que son donativos, o sea que son grants, para poder asignar a este acuerdo y a estos proyectos. Entonces lo que acordamos es que se asignen esos 6 millones que encontraron en donativos para un proyecto en específico que es la troncal sanitaria de Aguas Buenas Caguas. Un proyecto, el requerimiento era que sea un proyecto que no haya empezado y que el monto sea mayor al grant. Como el grant es de 6, ese proyecto el estimado es sobre 8 millones, la idea es asignar esos 6 millones a ese proyecto que iba a ser préstamo y que ahora entonces sea esa porción de donativo. Por lo tanto, hay que enmendar el acuerdo que se firmó en el 2020, pero es para bajar el monto del préstamo de 158.6 a 152.6 y agregar un wording entonces para incorporar un donativo, que no había donativos en este acuerdo, al acuerdo como tal.
¿Y la agencia federal está de acuerdo en esto? La agencia federal son fondos que identificó recursos naturales que tenía disponibles y... Recursos naturales federal, obviamente. Bueno, recursos naturales local, pero con el visto bueno de EPA, obviamente, ¿no? Lo que pasa es que Recursos Naturales aquí administra lo que son los fondos del State Revolving Fund. En el caso de si fuera Drinking Water, su equivalente al Departamento de Salud. Así que técnicamente EPA asigna o pone a disposición de los estados los fondos, pero cada uno de los elementos que coordina y gerencia esos fondos en cada uno de los estados es el que hace entonces la gestión. En este caso fue Recursos Naturales aquí en Puerto Rico, que identificó esos fondos y dijo, mira, sabes que esos fondos, siguiendo las reglas de EPA, pueden ser así de siguiente manera, así que lo podemos hacer. Así que en resumen, lo que le damos para aprobación es enmendar el acuerdo y la... Para traerte el detalle específico, pues nada con ese proyecto. Pues perfecto. ¿Alguna pregunta o comentario adicional? No, pues presento una moción para que se apruebe según fue presentado. Segundo. Denle adelante. Muchas gracias. Con esto pasamos al próximo punto en la agenda, que es el informe del presidente ejecutivo. Se nos han compartido previamente los siguientes informes. Vamos a pedir que hoy, por favor, nos hablen de los resultados financieros. En adición, se nos presentó el reporte anual del 2025 de parte del presidente ejecutivo, el informe de logros del año 2025 de la Vicepresidencia Ejecutiva de Operaciones y el informe de logros del año 2025 de la Vicepresidencia de Planificación Estratégica y Corporativa. Tomamos conocimiento de todos ellos y así es que podemos comenzar con los resultados financieros, por favor. Sí, para el mes de diciembre tuvimos un ingreso de negativo 6. Al día de julio a diciembre estamos menos 5%. Y más adelante vamos a ver el detalle de cada uno de ellos. Estamos menos 5% en revenue. Sí. Sí, un presupuestado. Que se ha ido cerrando un poco la brecha, ha continuado. Más o menos el mismo patrón. Okay. Y después, también el vicepresidente va también a hablarle de unas iniciativas que tenemos para ayudarnos. Espero el otro. Sí. Pero también en los gastos, pues estamos positivos. Hemos seguido el patrón también de mantener el control de los gastos, porque eso también nos ha ayudado A minimizar el impacto. Correcto. Entonces aquí el detalle de los otros gastos, de los gastos por cada uno, por renta, estamos positivos 13% en general, y siempre le pongo el que está en Other Expense, que es el único que nos llama siempre la atención, que está lo del Water Transfer, que todo el mundo entiende que por lo que fue por las situaciones que tuvimos. La situación de agosto, de verano, los eventos que tuvimos grandes en julio y octubre, superproducto. que fueron los eventos que más impactaron por la cantidad de personas, ¿verdad?, que se vieron sin el servicio de agua. Exacto. Correcto. Que eso no estaba en presupuesto. Y obviamente tuvimos que hacerlo para poder mantener el plan de mitigación, y por eso que ves ese porcentaje grande ahí, esa desviación de presupuesto tan grande. Entendido. Pero en general estamos bien. Entonces aquí quería que el vicepresidente nos hablara de las iniciativas que estamos para contrarrestar lo que habíamos hablado. Pues comenzamos por, primero que nada, gracias al presidente, de la mano con el presidente y el equipo de finanzas, se nos asignó un presupuesto para poder por cada región empezar con los cortes de servicio de los contadores que tenían encima de vehículos. Ya estamos ejecutando, empezamos por la región sur. Aparte fuimos agresivos con el caso que se le había mencionado 2 reuniones atrás del Departamento de Salud. El viernes ya ellos reconocieron la deuda de 4 millones. Estamos entonces ahora en el proceso de, ellos nos plantearon unas estipulaciones del plan de pago, en finiquitar eso. De la mano del presidente y a petición del presidente, tuvimos comunicación con un personal de Secretaría de Gobernación y se aprovechó una reunión que estaban los alcaldes de Villalba, Guayanilla y Maunabo,
para retomar el tema de las, ¿verdad? de los deudas que tienen estos municipios con la autoridad. Ya el municipio de Villalba el viernes se le envió un borrador del plan de pago sugerido por nosotros. Estamos en la espera de que ellos contesten. Ellos son, ¿verdad?, uno de los municipios que tienen mayor deuda con 4 millones. Así que estamos en vías de eso. Guayanilla y Maunabo, el equipo en esta semana se va a estar comunicando con ellos para poder darle seguimiento. Aparte de eso, tenemos ya confirmación de 5 millones, ¿verdad?, por parte del Departamento de Educación. Estamos trabajando una iniciativa con el Departamento de Corrección porque lo proyectado al Departamento de Corrección se está viendo un poco corto de los pasados años, ya que ellos tienen una serie de situaciones en su infraestructura de pérdidas de agua, y lo que vamos a hacer es una carta diciéndole, oye, si no corrigen estas situaciones en sus facilidades, pues nos veremos en la obligación de entonces proyectar más con AFAF de lo que ustedes consumen, porque no es la realidad en estos momentos. Estamos atendiendo eso y tenemos otras iniciativas con los grandes clientes, y el equipo de servicio al cliente está siendo bien audaz en los cambios de contadores que tenemos para atender los contadores que están detenidos y poder entonces añadir estos contadores a que puedan empezar a facturar. Y esto yo creo que es la ecuación correcta y necesaria para poder entonces atender este déficit que estamos viendo en estos momentos. Así que le pedimos la oportunidad que nos den estos meses y créanme que los resultados los van a ver en las próximas presentaciones. Muchas gracias, tremenda iniciativa. Sí, aquí más o menos ven un poquito de lo que estaba hablando, para que esto es lo que buscamos con esta iniciativa, tratar de reducir estos negativos, tratar de acercarnos más al presupuesto. Entonces siempre les mostramos los top 15 que más o menos se mantienen prácticamente igual que el mes pasado, que yo sé que siempre Javier siempre me pregunta, pero más o menos ahí se mantiene. En el caso del municipio de Mayagüez, por alguna razón el director de finanzas y yo hemos escuchado estos rumores de pasillo que creo que lo van a atenderlo pronto. Qué tremenda noticia. Así que eso es parte de lo que, ¿verdad?, el miembro Javier nos había pedido, así que estamos también ocultando eso. O sea, nos estamos moviendo con todo. Sí, y con educación y salud entonces, con esos pagos. Educación tiene 5 millones, ya identificado. Se está trabajando, o sea, que ellos deben salir de la... Sí, y ellos de verdad que han mejorado mucho, sustancialmente, cómo efectúan sus pagos, ya que ellos tienen un programa de PMO allá en educación y están siendo más coste efectivos a la hora de pagar su. Perfecto. Y para que viste en el listado, ¿te sale Villalba, Guayanilla y Maunabo, porque ya te adelantaron que estamos en el Sí, comité? entonces Ponce tiene plan de pago, el municipio de San Juan tiene plan de pago, y con el municipio de Carolina estamos atendiendo porque hay unos cambios de cheque y unas situaciones que estamos teniendo comunicación semanalmente con ellos. Perfecto, gracias. Y con ASEM, perdóname, que se me había pasado. Y que siempre les muestro también cómo avanzan los desembolsos de PMC. Si ven, pues si esos son los primeros 6 meses, como les había mencionado, según las proyecciones, vamos a superar el 2025. Así que eso son buenas noticias. Y en total tenemos unos 0.4 billones desembolsados desde el 2021 hasta el presente. Dame un segundo. Cuando es 2026 year to date, obviamente es julio primero. Del 1 de julio al 31 de diciembre. ¿Cómo? El 26. Sí. El 2026 year to date. Sí, el 2026 es del 1 de julio del 2025. Ok. Hasta el 31, recuerda, como el presupuesto es 26, pues sí, claro. Sí, ahora hay que explicarlo lo mejor para la próxima, para que se entienda. No, está muy bien porque dice fiscal year, pero quería estar seguro que el year to date era fiscal también. Nada, hasta aquí mi presentación. ¿Alguna pregunta? Pues estamos aquí.
parte ninguna pregunta. Muchas gracias. Con esto pasamos a la aprobación de actas. Tenemos la reunión ordinaria del 19 de diciembre del 2025. La misma fue previamente compartida. Si algún miembro de Junta tiene algún comentario para hacerle cambios a la misma, de lo contrario, pues se dan por recibidas y aprobadas. Próximo tema en agenda es otros asuntos. Si hay algún miembro de la gerencia o de la Junta que quiera traer o discutir algo particular, sería el momento. Si no, pues con esto damos por concluida nuestra reunión el día de hoy. Muchas gracias a todos y a todas los que nos acompañaron presencialmente y los que se han conectado a través de las redes sociales.